Guadalupe es una región vitivinícola localizada en Ensenada, Baja California, y es uno de los valles que comprenden la conocida Ruta del Vino. Este valle produce aproximadamente el 70% de vinos de México y cuenta con aproximadamente 142 casas vinícolas y se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más importantes en el país. El día de hoy conversaremos sobre el enoturismo sustentable, específicamente sobre la región vitivinícola ubicada en el Valle de Guadalupe, Baja California. Pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Nora, de aquí del COLEB. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Doctor Carlos Amaya, de la Universidad de Colima. Gracias a los dos por estar con nosotros el día de hoy. Les doy la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, al contrario, gracias por invitarnos. No, gracias. Y sobre todo porque van a platicar el día de hoy con nosotros sobre unos resultados de un proyecto que acaban de presentar que se titula Gobernanza, Competitividad y Sostenibilidad en Destinos Turísticos Nacionales aplicados en el Valle de Guadalupe, Baja California, México. Y pues específicamente vamos a hablar sobre el enoturismo y la sostenibilidad de estos modelos. Entonces, para poder entrar como en el contexto de lo que es, para que nuestro auditorio conozca el tema, ¿qué características debe de tener en términos socioespaciales, económicos y culturales un espacio para poder llamarle un destino enoturístico, o sea, aplicado obviamente al Valle de Guadalupe? Sí, gracias. Pues mira, en realidad el enoturismo es una forma de turismo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros tipos de turismo? Que el enoturismo está asociado con la visita a viñedos, a festivales de vino, a las fiestas de la vendimia, a disfrutar del paisaje vitivinícola y todo lo que tiene que ver con la producción de vino en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer enoturismo? Pues obviamente que la zona reúna las características de producción de vino y en este caso en concreto en el Valle de Guadalupe estamos hablando de la principal zona productora de vino en México, ¿no? Entonces estamos hablando, decir el Valle de Guadalupe es decir México. ¿Por qué? Porque Ensenada es la cuna de la vitivinicultura a nivel nacional. Y con esto que nos está diciendo, o sea, nos podemos dar cuenta que el turismo obviamente se puede analizar, ¿no? O estudiar o armar modelos de diferentes aristas, diferentes puntos de vista, incluyendo las características propias de los espacios. Pero ustedes también están incluyendo la sustentabilidad. ¿Por qué es importante incluir esto, sobre todo en un destino enoturístico? Doctor Carlos. Bueno, es muy importante en todas las modalidades turísticas y prácticamente en cualquier actividad humana, ¿verdad? Porque ser sostenible significa que estás protegiendo los recursos, que estás protegiendo el medio ambiente, que estás conservando los recursos, no los estás consumiendo. Entonces, por ejemplo, en términos de turismo y de enoturismo tenemos diferentes vertientes de la sostenibilidad, que es la vertiente ambiental, la vertiente económica, la vertiente social y la vertiente cultural. Entonces, para que una actividad sea sostenible tienes que proteger todas esas modalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo del enoturismo es básico el tema ambiental, porque lo más importante de una región vitivinícola es la tierra. Sí, claro. El terruño, ¿no? Que sería la tierra agrícola, el agua, la biodiversidad, el ecosistema, el paisaje. Esa es la base de la agricultura que te da la uva, y de la uva vas a sacar el vino. Entonces es lo primerito que tienes que cuidar. Y por otra parte, desde el punto de vista social, pues tienes que cuidar que la actividad turística genere beneficios sociales para la población, que les genere ingresos, que les genere, digamos, bienestar, ¿sí? Y desde el punto de vista económico, bueno, pues es básico, porque la operación turística tiene que ser rentable. Cuando una operación, una actividad económica no es rentable, pues se abandona inmediatamente, ¿no? Y finalmente la sostenibilidad cultural, pues se trata de proteger todo lo que es el patrimonio cultural de las comunidades, ¿no? Que en el caso del Valle de Guadalupe, pues está toda la historia, las tradiciones, por ejemplo, la historia de la misión de Guadalupe, la historia de la colonización por parte de los rusos molocanes, está la historia de los pobladores originales, que son los Kumiai, los indígenas Kumiai. Entonces hay que conservar y aprovechar todo ese patrimonio cultural
para fines turísticos. Entonces ahí tenemos las 4 vertientes que se dice muy fácil, pero no es tan fácil de lograr. Pues no, pues son 4 vertientes y en cada una de ellas involucra diferentes actores, ¿no? Claro. ¿De qué manera se articulan estos actores o cómo, por ejemplo, echar a andar en la vida cotidiana? Digamos, vamos a ver con los agricultores, ¿no? Para implementar este modelo, ¿con qué estrategias o cómo se le hace para que ellos puedan tener este conocimiento y mantener este destino turístico con las características de enoturismo? Bueno, mira, pensando en términos ambientales, es importantísimo partir del hecho de que el recurso agua es un recurso escaso en la zona, ¿no? El promedio de lluvias anuales es como 200 milímetros, que es prácticamente nada. Pero, ¿cómo lo podemos hacer como agricultores, como vitivinicultores? Es optimizar el recurso agua a través de utilizar técnicas que están orientadas como la técnica de riego por goteo, en lugar de la inundación de los surcos, por ejemplo, porque eso demanda mucha agua. Entonces tenemos que buscar esas estrategias, tenemos que buscar las estrategias para optimizar la brisa marina, que llega en la mañana y en la noche llega al Valle de Guadalupe de manera natural, porque estamos a 18 kilómetros del Océano Pacífico. Entonces hay en varios lugares donde ya se están estableciendo, se llaman atrapabrumas, que es para recuperar a través de como unas especies de coladores, que ahí se va deteniendo ahora que, como decían antes, el rocío, y después se va recuperando en algunos tanques, ¿no? Entonces es una técnica también muy sustentable. Cuando llueve, captar el agua de lluvia, que también es importante, y buscar esas nuevas formas. Por ejemplo, no utilizar fertilizantes, porque el fertilizante daña la tierra, no utilizar fertilizantes químicos. En algunos de los por ejemplo, de las bodegas o en los viñedos, lo que hacen, utilizan gallineros móviles. ¿Por qué? Los gallineros móviles lo que te van haciendo es que con los excrementos de las gallinas o de los borregos, en algunos casos, van fertilizando la tierra. Entonces, eso se suspende 3 meses antes de que empiece la producción de la uva, ¿no? ¿Por qué? Pues para no contaminarlo. Pero son técnicas que se utilizan, son ecotécnicas que se utilizan en otras partes del mundo y que sabemos que son benéficas para el cultivo, ¿no? Eso es en la parte de la agricultura. En la parte del turismo, por ejemplo, que el turismo genere lo que se busca es que el enoturismo genere el menor daño posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando la manera óptima de, en lugar de utilizar tu automóvil, que viajes de manera colectiva, por ejemplo, utilizando transporte ya sea colectivo o transporte de los tour operadores que manejan el valle, ¿no? Entonces tienes que buscar estas nuevas formas de generar el menor daño posible. Y obviamente, ¿qué es lo que buscas? A través de, por ejemplo, la sostenibilidad social, que la gente también se beneficie de todo esto que genera el enoturismo y que lo que se está produciendo también se quede para la región. Que no utilices, por ejemplo, productos que se desplazan más de 200 kilómetros a la redonda. Eso es una manera de pensar en un beneficio sostenible para la zona, y claramente la cuestión de la sostenibilidad cultural, aprovechando también toda la riqueza cultural e histórica que tiene el Valle de Guadalupe. ¿Por qué? Porque finalmente el Valle de Guadalupe confluye en la historia de los rusos molocanes, confluye en la historia de las comunidades Kumeyaay, que son los originarios fueron los originarios de esta zona, y también pues obviamente los misioneros que nos trajeron todas estas técnicas, que fueron los que introdujeron de alguna forma la vitivinicultura en este estado, ¿no? Entonces, si te fijas, tenemos los rusos molocanes, tenemos toda la influencia cultural de los misioneros de la época misional, las 3 órdenes que llegaron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, que fueron quienes desarrollaron más propiamente la vitivinicultura, y también tenemos a las comunidades originarias. Estoy hablando, además de otros grupos indígenas, por ejemplo, que vienen de otras regiones y que son los que han enriquecido. Por ejemplo, tú no puedes explicarte el desarrollo agrícola del valle sin pensar en la gente, los jornaleros agrícolas que vienen de Oaxaca, por ejemplo, que según los vitivinicultores son de las corrientes más importantes de la gente que trabaja el campo. Entonces, pensar en cómo se beneficia a todos estos actores, y no solamente el que está al frente de esta cadena productiva, que es lo que vemos, ¿no? No son solamente que se beneficien los empresarios, sino que toda la población local se beneficia de alguna o de otra forma de este desarrollo que está experimentando el Valle de Guadalupe. Sí, claro, no pensar únicamente en términos económicos, exactamente, ¿no? Como pudiéramos pensar. No, tenemos que pensar en mejorar la calidad de la vida de la gente que vive ahí también.
Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte, pero ahorita regresando seguiremos conversando sobre el tema. Gracias. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor Carlos Amaya y la doctora Nora Bringas sobre el enoturismo y la sostenibilidad de estos espacios turísticos. Estábamos hablando sobre que el enoturismo, y específicamente en el Valle de Guadalupe, estos modelos, sí es correcto decir modelos turísticos, ¿no? O proyectos. Modelos turísticos integran varios actores, pero también varios puntos de vista, más allá, como pensaríamos, únicamente el económico o del ocio, sino que también del cuidado de la zona, ¿no? Del cuidado de niveles ambientales, económicos, culturales y de las personas que se desarrollan en su vida cotidiana ahí. A mí me gustaría preguntarle específicamente al doctor Carlos, porque sé que usted se especializa en esa área, ¿qué papel juega en el enoturismo la gobernanza? O sea, ¿qué implica la gobernanza? Porque para que todo esto se articule, yo supongo que debe de jugar un papel importante, pero ¿cuál sería? Claro. Bueno, la gobernanza no propiamente se aplica al enoturismo, se aplica a las sociedades en general, y la gobernanza se propuso como una nueva forma de gobierno. Digamos que en el tercer cuarto del siglo XX se empezó a asumir, en parte por el crecimiento de la población y en parte porque el gobierno por sí mismo no puede tomar todas las decisiones ni puede hacer todas las cosas juntas. Entonces, lo que caracteriza la gobernanza es que incorpora la participación de los diferentes grupos sociales, de los diferentes segmentos de la población, incorpora la participación de especialistas, la participación de actores interesados, de empresarios. Entonces, digamos que es como una forma colaborativa de gobernar, ¿verdad? Y esto le descarga funciones al gobierno que, por otra parte, tampoco no lo podría hacer todo solo el gobierno. Entonces, se incorpora la participación de la población, se incorpora la participación de los actores interesados y tiene algunos atributos muy importantes que son como por ejemplo el cumplimiento de la ley, la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad ante la ley, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia, la gestión del conocimiento. Entonces, esta es una nueva modalidad de gobierno, ¿verdad? Y en los destinos turísticos, pues es básico porque en un destino turístico es fundamental que participen los actores interesados en la operación turística, y no solo en la operación turística, también la población, porque la población de alguna manera se ve afectada por la actividad turística. Entonces es importante que participe la población, que participen los actores turísticos como los que se dedican al hospedaje, a los alimentos y bebidas, al entretenimiento, a los recorridos turísticos, a los parques temáticos. Entonces la idea es que para gestionar un destino turístico, los encargados de la gestión deben incorporar la participación de todos esos actores y tomar decisiones de manera conjunta, de manera colaborativa y cooperar. Entonces esa es la forma más apropiada, más civilizada de gestionar un destino turístico.
¿De qué manera se puede entonces articular? O sea, decimos, bueno, vamos a aplicar, o sea, la gobernanza está presente en este modelo, en los modelos turísticos en general, pero en el enoturismo. ¿De qué manera podemos articular a todos los actores o todos los sectores de la población que están involucrados? O sea, se me ocurre cómo se gestiona el conocimiento, por ejemplo. ¿Cómo yo le hago saber a la población de que es necesario considerar que tenemos que, en términos de competitividad y de protección también del medio ambiente, que tenemos que tener estas estrategias que mencionaste en el bloque anterior, Nora, sobre el cuidado del agua, sobre todas estas cosas que se articulan para mantener el espacio vivo? O sea, ¿cómo interfiere? Porque podemos pensar, o sea, ahorita que me lo cuenta, no, pues la gobernanza son todos estos pasos, ¿no?, de integración. Pero ¿realmente sucede o cómo es que puede llegar, cómo se aterriza? Bueno, desafortunadamente en México sucede de manera parcial, no sucede por completo. La cuestión es que como parte importante de la gobernanza el gobierno debe intervenir. Es decir, el gobierno no puede desentenderse de los asuntos públicos, que eso también suele ocurrir. Entonces, por ejemplo, en el caso del turismo, las personas encargadas de gestionar el destino es la Oficina de Gestión de Destinos Turísticos, que casi en todos los destinos turísticos los hay. Solamente que en México tenemos una modalidad un poco distorsionada de las funciones de lo que deben cumplir estas oficinas, porque la principal función de estas oficinas debe ser siempre organizar la participación de los actores interesados. Y en México pues se ha desarrollado una especie de virus mental que dice que la función principal de una oficina de gestión es la promoción turística, que básicamente consiste en comprar publicidad y en asistir a eventos turísticos y eso. Pero en realidad la función principal de la Oficina de Gestión de Destinos es precisamente coordinar la participación de los agentes interesados y, por otra parte, asegurar la sostenibilidad del destino turístico, mejorar la calidad de la experiencia de visita. Entonces son funciones muy importantes y que pues desafortunadamente no se llevan a cabo completamente en nuestro país porque hay otro enfoque, ¿verdad? Pero sí es muy importante la sostenibilidad, porque el turista contemporáneo siempre se va a fijar va a buscar que haya una operación sostenible. Y Nora, tú que tienes tanto conocimiento, o sea, que estás muy cercana al Valle de Guadalupe, ¿cómo se da ahí? O sea, ¿cómo se integran estos sectores sociales? ¿Existe liderazgo? O sea, ¿están enterados? Híjole, mira, yo creo que en el Valle hoy por hoy no existe un liderazgo todavía. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos actores, pero el problema de esos actores, que muchos de ellos están confrontados. Sí, no hay un diálogo. Yo creo que es parte de los problemas que tiene el Valle de Guadalupe, que no hay realmente una coordinación entre actores. Y eso lo vemos reflejado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver el Valle de Guadalupe, el crecimiento del Valle, no solamente tiene que ver aquí con las secretarías de Estado, que es con la Secretaría de Agricultura y Fomento Agropecuario, por ejemplo, economía, turismo, sino también tiene mucho que ver, por ejemplo, y que no aparece la Secretaría de Protección al Ambiente, la cuestión que tiene que ver también con el ordenamiento del territorio. En este caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Entonces, todos esos actores que son gubernamentales no participan de la misma manera, o muchos de ellos están ausentes en las discusiones, incluso la propia Conagua. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso escaso, pero se sabe que muchas de las empresas que están ahí están operando, no tienen permisos, por ejemplo, para operar pozos, pero como no tienen la capacidad con agua tampoco para hacer verificaciones, pues hay un problema ahí, ¿no? Entonces, como que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que eso es lo que faltaría, ese liderazgo, alguien que realmente, ya sea yo creo que desde la academia no tiene que ser como desde los actores principales, pero algo que es importante es que participe también la academia. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestras trincheras hacemos investigación que les puede ayudar a ellos a organizarse, al manejo de conflictos socioterritoriales que abundan en el valle, ¿no? Al manejo del agua, el uso de estas todas ecotecnias. Es bien importante que colaboremos. Yo creo que aquí
nos hace falta ese organismo que defina, o un ente, un actor, por ejemplo, que tome la batuta y diga qué es lo que queremos con el Valle, pero de manera colegiada. ¿Por qué? Porque lo que yo veo aquí en el Valle es que cada quien tiene su propia visión del Valle y no nos hemos podido poner de acuerdo sobre cuál es el futuro del Valle, ¿no? Pensando en que está creciendo, y no solamente en términos turísticos, está creciendo también por el desarrollo urbano, por todas las viviendas, segundas residencias que se están haciendo y que de alguna manera están poniendo a competir el recurso agua, ¿no? Para la agricultura versus el desarrollo urbano. Entonces, yo creo que nos falta ese liderazgo que tenemos que trabajar en consolidarlo, en buscarlo. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y continuaremos conversando con la doctora Nora y el doctor Carlos. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. ¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando el día de hoy sobre enoturismo y sostenibilidad en el Valle de Guadalupe específicamente. Me gustaría plantear lo siguiente. Por ejemplo, cuando uno piensa están hablando de enoturismo, pero pensamos en el Valle de Guadalupe o en regiones enoturísticas que tiene que estar, el vino es como el principal, ¿no? La principal atracción de esos destinos. Y pensamos, bueno, entonces ir ahí, un turista, ¿no? O un enoturista dirá, voy a ir ahí a beber vino y nada más. Que es la imagen que uno tiene, ¿no? No vas a ir al valle y vas a emborracharte muchísimo porque vas a pasártela tomando vino todo el día, pero realmente no es así. ¿Qué propuesta o cuál es la diferencia en la propuesta enoturística versus esta imagen que tenemos en el imaginario colectivo de que ir al valle es ir a emborracharse? Mira, yo pienso que esa es una imagen hasta cierto punto distorsionada. No voy a decir que no exista, pero no es la única que prevalece, ¿no? Hay diferentes actores. Yo creo que lo que necesitamos pensar aquí, por ejemplo, hay especialistas en manejar grupos. Para eso están los tour operadores, ¿sí? Entonces, los tour operadores son los que organizan viajes y te hacen un acomodo, visita a la vinícola, pero también visita no solamente a la sala de degustación, sino visita restaurantes con los chefs, que te platiquen de los platillos que estás haciendo, que aprendas del proceso de vinificación, cómo llegas, cómo se cultiva la uva en el campo, cómo se transforma hasta que el vino llega a tu botella. ¿Por qué? Porque en toda esta parte hay una cuestión cultural que es bien importante y es lo que va diferenciando una zona de otra.
otra, ¿no? El terroir tiene que ver no solamente con los componentes físico-naturales, sino también con la parte humana, que a veces se nos olvida. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. ¿Por qué lo menciono? Porque los tour operadores generalmente son actores del turismo que están certificados, que reciben una preparación. Tenemos, por otro lado, grupos que sin ninguna certificación llegan y traen camiones de visitantes al valle vendiéndoles una visión del valle que no corresponde, los llevan ahora sí a lugares, por ejemplo, donde les dan bebidas que ni siquiera son producto del vino, ¿sí? Entonces no se puede llamar vino y los llevan a ciertos lugares a tomarse la fotografía, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente un aprendizaje, ni hay una interacción tampoco con todas las vinícolas, sino que tú les estás vendiendo este imaginario que la gente se hace de lo que es el valle, de lo que deberías esperar, pero en realidad tampoco están cumpliendo con esa función de educar a la gente que va también al valle, porque el enoturismo lo que implica también es una precisión, es un conocimiento, ¿sí? De todo lo que es la cultura del vino, y que yo creo que de alguna manera esa es la experiencia que el turista se lleva cuando visita realmente las zonas, cuando disfrutas el paisaje, haces actividades en los viñedos, no solamente es voy a degustar y ya ahí se acabó, no. ¿Por qué? Porque hay muchas otras actividades culturales que también están asociadas con esto. Hay ópera en muchos de los paquetes que se ofrecen, existe la música, existe la ópera, existen cuartetos, grupos de jazz, todo esto, la gastronomía obviamente que es parte de nuestra cultura y que es muy reconocida nuestra cultura gastronómica a nivel internacional. Tenemos chefs que son reconocidos a nivel internacional y yo creo que esa es una característica del Valle de Guadalupe que a lo mejor a veces no lo decimos lo suficiente, pero lo que se está buscando finalmente es el consumo de productos que sean locales, que no se desplacen más de 200 kilómetros y eso de alguna forma contribuye a disminuir nuestra huella ecológica, ¿no? Entonces, yo creo que asociado todo esto del valle, tenemos 2 museos, bueno, yo diría que hasta 3, porque Vivayev también tiene su propio museíto, está el Museo de los Rusos, está el Museo del Vino, pero a veces, bueno, aparte está también en San Antonio Necua, está el Museo Comunitario de los Kumeyaay, que también forma parte del Valle de Guadalupe, aunque hayamos intentado invisibilizar estas comunidades nativas que juegan un papel muy importante. Yo creo que hay mucho más cosas buenas que no las hemos puesto en valor o que no las damos a conocer y siempre nos centramos en lo negativo. Sí, hay gente que va a beber, que va a emborracharse, pero no todo el mundo va a hacer lo mismo. Entonces tenemos, yo creo que dimensionar y acercarnos un poco a entender y estudiar quiénes son todos estos grupos de turistas que vienen al valle, porque no son solamente de un tipo, ¿sí? Hay turismo de muy alto nivel económico que viene al valle y se va con una percepción completamente distinta. ¿Por qué? Porque aprenden no solamente de la apreciación del vino, sino aprenden también de la cultura local de los Kumeyaay, que están comiendo debajo de un encino y el encino es un árbol sagrado. Todo ese proceso que también es bien importante, todas esas prácticas culturales, yo creo que forman parte de este producto que nosotros vendemos, que se llama Valle de Guadalupe, y que a veces no nos hemos puesto a pensar de que tenemos que enfocarnos en esas otras prácticas importantes porque el turismo ya no lo vamos a quitar. Entonces hay que buscar esta otra nueva manera de interactuar con este actor que es el turismo. Doctor Carlos, ¿qué tan importante es justamente lo que menciona la doctora Nora, pero ligar como estos elementos identitarios de patrimonio cultural del territorio a los modelos turísticos? Mira, lo que pasa es que en los modelos de enoturismo precisamente está la vertiente educativa y la vertiente cultural, donde tú vas y tienes que aprender, por ejemplo, aprender sobre la región, aprender sobre, por ejemplo, el tipo de agricultura que se practica, el tipo de variedades. Por ejemplo, tú vas a encontrar en los destinos de enoturismo que la producción de vinos son cuestiones históricas que tienen mucho tiempo practicándose, ¿no? Entonces forma parte de la cultura del vino. Y la otra cosa que es muy importante es que también dentro de este modelo de enoturismo está la diversificación de actividades. O sea, tú no puedes ir a un lugar y concentrarte solamente en comer y beber. O sea, un día o 2, pero en realidad pues hay un conjunto de actividades donde puedes poner actividades de ecoturismo, de senderismo,
de bicicleta, de practicar deportes, de viajes en globo, etc. Entonces, por eso es muy importante que en los destinos de enoturismo haya toda esta diversificación, donde podemos reunir precisamente actividades de naturaleza y actividades culturales. Es muy importante también decir que el enoturismo forma parte de una modalidad turística que es el turismo rural. Sí, que es que aparte son de las modalidades turísticas más sostenibles, ¿verdad? Que se pueden practicar. Entonces, estas son cosas que se pudieran aprovechar y que no se están aprovechando. Híjole, pues muchísimas gracias a ambos, se nos acabó el tiempo, muy interesante todo lo que nos comentan, muy provechoso también. Agradezco que nos hayan visitado para conversar brevemente con nosotros y pues queda la invitación abierta para una segunda conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, ha sido un placer estar aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Nancy Ucla y nos vemos en el próximo.